Hola, buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Así Somos. Gracias por acompañarnos este miércoles y como todos los miércoles tenemos un programazo. El día de hoy vamos a comenzar con un excelente invitado, ustedes ya lo vieron la semana pasada. Él es Diego Rentería, analista político y él es también estudiante de Derecho y vamos a abordar algunos temas que la semana pasada pues se quedaron en el tintero. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, ¿ustedes? También estamos muy buenos. Si te parece, iniciamos con la primera pregunta. Mira, imagínate que un día México está en tus manos. Tú vas a tomar las decisiones del país. ¿Qué crees que es lo que necesita México para llegar a donde tanto le hace falta? Y bueno, yo creo que serían tres cosas fundamentales. La primera, el compromiso de la sociedad. Como ciudadanos ya comencemos a entender cuál es nuestra responsabilidad, qué es lo que nos hace falta y después de eso pues tener políticos con vocación. Y creo que la tercera sería la democratización de los medios. ¿Por qué no ver un debate de verdad entre políticos, pero también que se den los medios? Creo que con esas tres herramientas pudiéramos generar un cambio importante en el país. Claro. Oye, Diego, ¿y tú crees que hace a un político un buen político, valga la redundancia? Y pues creo que la vocación de servicio y el compromiso, y entender, y eso lo hablábamos la semana pasada también, claro, que el estar en la política no es un empleo pues para ascender en la escala socioeconómica del país, sino que se debe entender a la política como una oportunidad para servir y a los ciudadanos y a tu propio país. Sí, porque un tiempo se estuvo dando en las redes sociales que la gente pedía a Carmen Aristegui como presidenta. O sea, y Carmen Aristegui es una persona que se ha ganado el respeto de los mexicanos, pero ella es periodista. Y no por ser una persona respetable, yo creo que significa que ella va a ser una buena presidenta. O sea, no podemos caer en esa conclusión que solo porque es la que dice la verdad ya va a ser una buena presidenta. Yo creo que se necesita más, ¿no? Sí, no, claro, y además, al final de cuentas está en su derecho, porque la Constitución marca que cualquier mexicano que cumpla con ciertos requisitos legales como la edad, etcétera, etcétera, puede aspirar a cualquier cargo de elección popular. Y sin embargo, creo que el papel de ella, y es una opinión personal, está en los medios. Y ya las personas que la pedían en la presidencia, pues creo que también exageramos y asumimos de repente una posición cómoda de buscar quién puede ser el que nos salve, nos saque de la mediocridad. Y no nos ponemos a trabajar, a hacer lo que nos corresponde. Y creo que quienes pedían a Carmen Aristegui como presidenta del país, pues asumían esa posición cómoda de buscar quién solucione nuestros problemas en lugar de ponerse ellos mismos, ¿no? Así por es. supuesto. ¿Algún político al que tú admires en específico por lo que haya hecho, por su trayectoria, ya sea actual o algún político de antaño? Y puede ser, bueno, mexicano está, y no era tanto como político, era Jesús Reyes Heroles, pero así un poco más contemporáneo, a lo mejor Pepe Mujica en Uruguay, lo que hizo durante la presidencia me parece que es muy interesante. ¿Qué hizo más o menos él? Lo que pasa es que, bueno, llevó la presidencia o la dirigió en base a esa política o en base a ciertos requisitos que ahorita comentábamos precisamente. No entendió a la política como un espacio para enriquecerse. Incluso hay varias entrevistas que le hacían en su casa y vivía en la misma casa y en la que estaba o en la que habitaba antes de asumir la presidencia. Manejaba un bocho y en ese bocho se condujo durante toda la presidencia. De vacaciones para salir de vacaciones salía con su esposa y no ocupaba a ningún personal. Creo que es como el ejemplo o el modelo a seguir de un político modesto y que entiende para qué es la política. Oye, pero ¿no será que, por ejemplo, aquí en México, un Andrés Manuel López Obrador, que él decía que él vivía muy holgadamente, muy modestamente, pero por ahí en los bajos mundos se dice que él tiene, pues, mansiones, que tiene casas? ¿No será el mismo caso de políticos así, que a lo mejor ante la gente, efectivamente, pues, tratan de mostrar que no están ganando mucho y que todo lo dan al pueblo, pero en realidad tienen sus mansiones escondidas? Y, bueno, no sé, igual se puede dar, pero en el caso particular de López Obrador no sé hasta dónde le pudiéramos creer. Todo lo que es. Sí, porque de hecho, no sé, quizás hasta 2006 era un político respetable por lo que había logrado. Pero después del 2006 hasta la fecha, hasta ahorita 2015, la verdad es que ya ha perdido demasiada credibilidad y lo vamos viendo elección con elección. Ya que se apunta para todas. Y cada vez es menos la gente que cree en él y yo me sumo, de verdad, no sé hasta dónde le podemos creer y hasta dónde no. Efectivamente.
Oye, Diego, y por ejemplo, algo que vemos que a la gente no le parece, en lo personal a mí tampoco me parece, son los altos sueldos que reciben todos los mandatarios del gobierno, ya sea diputados, senadores, etcétera, o incluso los presidentes que al dejar la presidencia aún así siguen recibiendo un muy grande sueldo. ¿Tú qué opinas de eso? No, a mí también me parece que digo, algunos sueldos son exagerados porque hay que ver algo, ¿no? El caso más, bueno, que nos sirve más para ejemplificar, pues serían los diputados que sesionan 2 días a la semana y ganan casi 200,000 pesos al mes con todo lo que se le da por sueldo, y aparte les dan una cantidad que no tienen que comprobar y se supone que es para gestiones, les dan renta para oficinas de gestión incluso, y los diputados federales tienen seguros de gastos médicos mayores en el extranjero para ellos y sus familias, tienen chofer, carro, vales de despensa y una serie de cosas que creo yo no son tan indispensables para que cumplan con sus labores legislativas, y sí me parecen de repente y exorbitantes los sueldos. Que de repente son sueldos o cosas, dinero que se podría ahorrar, ¿no? Para emplearlo en otras cosas y ayudar a la gente que más lo necesita. Sí, por supuesto, pero digo, es que no sé hasta qué punto pudiera ser un verdadero ahorro y cuando hay más cosas que se pudieran atacar, como el tema de la corrupción a lo mejor, y es una salida importante de dinero, bueno, del Producto Interno Bruto que sea en el país. Quizás en vez de buscar la reducción de los sueldos, pudiéramos buscar mecanismos que ayudaran a inhibir la corrupción, y con eso nos ahorraríamos mucho más dinero. Y pasando un poquito a otros temas que han sido muy polémicos, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de la legalización del aborto, que en algunas partes ya se hizo, pero aquí en Durango, por ejemplo? Vaya, es que no, sí, en ese tema no me gusta meterme tanto porque es delicado, ¿verdad? No, y además quienes deberían de opinar son las mujeres. Digo, y no porque sea machista ni nada, sino me parece que la mujer es quien debe decidir qué va a hacer con su cuerpo. Claro, pero desde el punto de vista legal, tú como profesional de esto, ¿qué opinas al respecto? A lo mejor no como opinión personal, sino como tu experiencia en la política y en las leyes. Bueno, lo que pasa es que el aborto se da, sea legal o no, se está dando. Y aquí el problema es que las señoritas o las mujeres que van a abortar lo hacen en clínicas clandestinas, y si mantenemos esto en la clandestinidad no podemos asegurar que sean en condiciones salubres o que sean en condiciones adecuadas, y ya no solo se pone en riesgo la vida del hijo, sino también de la mujer. Entonces, si ves que es algo que de todos modos está sucediendo, ¿por qué no hacerlo dentro de la legalidad? Claro. Y ahí está el ejemplo del Distrito Federal. Se han aprobado, bueno, ya es legal abortar, pero no abortas porque abortas, sino tienes que vivir un proceso en el que te dan una serie de pláticas, y si al final del proceso tu decisión sigue siendo abortar, o que lo vas a hacer pero con las condiciones adecuadas y en clínicas que puedan garantizar la salud de la mujer. Ese es el problema, o por eso creo que se debería de legalizar, porque es una problemática a la que no debemos de cerrar los ojos, ¿no? O sea, de todos modos se está dando. Claro. Yo concuerdo completamente con Diego, porque es algo que se hace, y de verdad las condiciones en que se está haciendo ahorita no son nada buenas, como Diego lo dice. No solo se pierde, las personas se oponen porque se pierde una vida, pero o sea, véanlo de esta manera, se está perdiendo una vida, pero se está dañando la vida de esa mujer. El aborto yo creo que está bien hasta cierto periodo de gestación, cuando ya van más de los 4 meses, que ya de verdad los procesos son muy crueles. Ahí yo no lo apoyo, pero yo lo apoyo, y al principio yo me consideraba en contra de esto, pero después leí un debate investigando sobre el tema. Hubo un punto que me tocó mucho que decía, ok, esas personas que están en contra del aborto, vayan con todos los niños que están en la calle y denles todo lo que les hace falta, porque no solo es tener al hijo, es mantenerlo, cuidarlo, es estar para ahí. Un niño necesita una familia, y no vas a traer a la vida a un niño al que no le puedes dar todo lo que necesita. Así es, pues un tema un poco delicado, pero que como mencionamos, pues es una problemática real que ahí está, pero bueno, ya las leyes tomarán las mejores decisiones, ¿verdad? Volviendo un poco a los comicios que va a haber el próximo 7 de junio, ¿tú cómo ves el panorama aquí en la localidad? Bueno, no sé, creo que desde que iniciaron las campañas ya se sabía. La verdad es que Durango siempre va varios pasos atrás de lo que pasa a nivel nacional. Y digo, porque por ejemplo podemos compararnos con Nuevo León, donde se está dando el caso del primer candidato a gobernador ciudadano, y que allá, precisamente hoy por la mañana estaba leyendo la encuesta del periódico El Norte, donde le da 42 puntos
porcentuales contra, me parece que eran 31 o 29 de Ivonne Álvarez, que era la más cercana. Y en el caso de Durango siguen siendo muy marcadas las tendencias de la ciudadanía o el tema del voto. Insisto, creo que vamos algunos pasos atrás y no creo que vaya a haber o que debamos esperar algunas sorpresas en el caso de Durango en ningún distrito. Oye, ¿y qué tan ciertas son estas encuestas o estas proyecciones que hacen los partidos políticos en cuanto a su popularidad, ¿no? Porque a veces a mí me ha tocado en algunas partes gente que me lo ha comentado, que llegan personas o líderes sociales, les piden su credencial de elector, anotan algunos folios y esa es la manera de medir de alguna manera los partidos quiénes van a votar por ellos, y no significa que vaya a ser así, ¿no? No es tan confiable porque finalmente cada quien adentro de la casilla pues vota por quien quiera. Sí, bueno, las encuestas al final de cuentas sirven, pero es como un mecanismo sumamente útil al interior de los partidos para que midan su popularidad. Hacia el exterior, y la verdad es que al principio las encuestadoras fueron muy útiles, ahorita creo yo que se han tergiversado un poco el uso que se les dan, y ya no creo que sea tanto. En el otro tema, en el otro punto que tocabas, de que no pueden saber en realidad por quién votaste, y es un hecho, no, nadie sabe al final de cuentas por quién vas a votar. Cuando estás en la casilla no hay cámaras, no hay manera de que estén vigilando a uno. El voto de verdad es libre y secreto. Así es. Algo que a mí me llama la atención de estas elecciones es la publicidad que están manejando los partidos políticos. ¿No te parece que han caído un poco bajo? No solo porque ya ni siquiera son propuestas en sí, es solo tirarle al otro partido por tirarle, y lo están haciendo de una manera demasiado informal, a mi gusto me parece. O sea, por más que le quieran llegar a los jóvenes o que quieran hacer acá una tonadita pegajosa, me parece Movimiento naranja, ¿verdad? Me parece que son partidos políticos que deben de mantener su formalidad. Y además es un tema lamentable porque en lugar de que estemos hablando de las propuestas y debatiendo las propuestas de cada partido, estamos hablando precisamente de la campaña negra que se ha desplegado de los dos bandos. Y incluso eso era algo que hablábamos también la semana pasada. No nos están ofreciendo la mejor opción, sino nos están diciendo, sí, yo soy ratero, pero el de enfrente es más ratero. Insisto, yo creo que sí debería, incluso porque incluso está legislado, la publicidad debería ser en positivo y no hablar en negativo de los demás partidos. Pero es algo que al parecer a todos les ha pasado de noche, incluso al árbitro, quien se supone debería cuidar las reglas, que es el Instituto Nacional Electoral. Y la campaña, la guerra sucia pues ha estado en todos los partidos, en todos los bandos, y más marcada en las dos principales fuerzas políticas del país. Así es. Oye, y vamos a tener más adelante, vamos a hablar de los famosos que incursionaron en la política. Me interesa mucho tu opinión acerca de este tema, porque ya ves que pues hay gente famosa de la televisión, del cine, que ha incursionado o que los mismos partidos los han buscado, a lo mejor creyendo que por su popularidad van a hacer una carta fuerte en las elecciones, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de esto? Y pues es que es lo mismo que pasaba al principio. Todo mexicano, y lo garantiza la Constitución, tiene el derecho de acceder a ese tipo de cargos. Aquí la cuestión es que uno como ciudadano lo que debe hacer es analizar el perfil. Y en el caso de Cuernavaca, Morelos, donde el Partido Socialdemócrata, que es un partido local, además en Morelia, postula a Cuauhtémoc Blanco, y hay una encuesta de la Universidad Autónoma de Morelia, de Morelos, que habla, o mejor dicho, en la que va punteando Cuauhtémoc Blanco. Pero la razón por la que va punteando o el argumento de la ciudadanía es que van a votar por él porque no es ratero como los demás políticos. Y hay dos cosas que me parecen sumamente lamentables en este caso. La primera, que eso no puede ser un buen argumento porque nada nos garantiza que no es ratero. Exacto. La segunda, que el argumento para que van a votar por él es porque la gente ya estudió sus propuestas y saben qué diablos va a hacer en la presidencia municipal. Pero no es así, y por eso insisto en la importancia de que analicemos el perfil de la persona que está como candidato independientemente de lo que sea, porque también sea lamentable tener a una persona que no se ha caracterizado por ser precisamente muy culta, por ejemplo Carmelita Salinas, y que fue estrella en México pero en la época de las ficheras, claro, y que fue una fichera entonces, ¿no? Y la vamos a tener como diputada, que se suma a una lista ya que muy va larga. Plurinominal, ¿verdad? Va plurinominal. Así es. Que los ciudadanos votamos por los plurinominales, pero indirectamente, y nadie nos pregunta si los queremos, solo están ahí. ¿Cómo funciona eso? Yo nunca, la verdad no estoy muy metido en eso. ¿Cómo funciona lo de las candidaturas plurinominales? Ok, la Cámara de Diputados se conforma de 500 diputados, que son 300 de mayoría relativa, que es decir, son los que andan haciendo campaña y de los cuales van a ganar los que tengan más votos. Y 200 plurinominales, que se basan en una fórmula matemática y según la votación que el partido
tiene derecho a tantos diputados plurinominales. Y eso nace precisamente con el fin de que en la Cámara hubiera una representación de todos los partidos. Y es la iniciativa la elabora precisamente Jesús Reyes Heroles, y era la época en la que todo era PRI. Estamos hablando del México de los 60, 70 y 80. Y nace precisamente con la intención de que en la Cámara, insisto, hubiera representación de todos los partidos. Así es. Pues bastante interesante, pero la verdad, ¿tú crees que funcionaría que en México el número de diputados disminuyera? ¿Crees que son necesarios tantos diputados ahí? Y digo, no sé, es que los 200 diputados plurinominales la verdad es que no tienen razón de ser. Porque digo, nace con la iniciativa de que la Cámara tenga representación de todos los partidos. Pero hay que recordar algo, en la teoría o en la Constitución hablan del poder legislativo, que es precisamente los senadores y los diputados, como los representantes de la ciudadanía. Es decir, tanto la Cámara de Diputados como de Senadores deben de servir para representar a los ciudadanos y no a los partidos. Entonces, de entrada ya tenemos 200 diputados que no sirven para nada, más que para cobrar. Gastarse nuestro dinero. Sí, ese es el problema. O sea, si no te da productividad y no tienen razón de ser por esa cuestión. Los diputados son para representar a los ciudadanos y no a los partidos. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Diego. Como siempre vienes a darnos tu excelente opinión, siempre una opinión muy formada. Sabes muchísimo sobre el tema. Muchas gracias. Espero que próximamente nos puedas acompañar otra vez. Con gusto, aquí tienes las puertas abiertas. Nos vamos a un corte y regresamos.